a Carolina que pueda avanzar con la sesión de hoy. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver entonces técnicas cuantitativas para recabar información, diseños a través de encuestas, fortalezas y debilidades, ¿no? Veníamos viendo la sesión anterior los registros administrativos. Hoy nos vamos a focalizar un poco más en lo que es el armado de las encuestas y cómo armar el dato a partir de ello. Bien. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para diseñar nuestro propio instrumento? Hoy vamos a ver entonces la modalidad de administración, la estructura del cuestionario y los tipos de preguntas según el contenido indagado, la facilidad de codificación y la interpretación. Y también vamos a abordar qué sabemos sobre el uso del tiempo en los diseños a través de encuestas, nociones básicas sobre los diseños transversales, longitudinales, de panel y tendencias. Bien, en cuanto a modalidades de encuesta, tenemos la encuesta presencial, es la cara a cara, probablemente sean las que más utilicen en sus organizaciones. También está la encuesta telefónica y la encuesta autoadministrada, que puede ser por correo o por internet. Bueno, la cuestión de que sea por correo está más bien en desuso, pero por internet se utilizan bastante. El problema es que tienen dificultades con respecto a la cobertura, ¿no? En cuanto al alcance de las personas, digamos, de la población meta, ¿no? Hay unas encuestas que se hacen por internet que utilizan un semáforo, y Anina se lo había contado en la sesión. Esto está muy bueno, pueden googlearlo porque la verdad es que son encuestas muy cortas y, y son muy, digamos, arrojan datos muy significativos, digamos, son muy fáciles de resolver para la población. Así que también ese instrumento podrían utilizarlo. Hoy lo que vamos a hacer es enfocarnos sobre todo en la encuesta presencial y, bueno, también en la telefónica, porque, bueno, son bien utilizadas estas. ¿Qué vamos a estar mirando en cuanto a las distintas modalidades? Bueno, por una parte, la exhaustividad para abordar el universo, o los errores de no observación. También vamos a mirar la calidad de la información, los errores de observación y otros aspectos, ¿no? Hay otros aspectos que también tenemos que tener en cuenta. Bien, en la entrevista personal, la cara a cara, la representatividad de la población a la cual queremos abordar es muy buena, digamos, de los distintos tipos que vimos, esta es la que mejor lo alcanza. ¿Por qué? Y porque cuando hacemos preguntas cara a cara, la persona se siente más en confianza, suele haber más retroalimentación, feedback, ¿no? Entre pregunta y respuesta, y esto hace que la persona quiera seguir respondiendo, ¿no? Es decir, la tasa de rechazo es más baja que con las otras modalidades. En cuanto a lo que ocurre con el entrevistador, el entrevistado y el instrumento, bueno, podemos pensar que, por una parte, que esté el entrevistador es bueno porque justamente si hay alguna pregunta del cuestionario que no se entiende, que la persona entrevistada no la entiende muy bien, el entrevistador puede introducir modificaciones, ¿no? Puede ser más como una conversación como para que la persona entienda a qué va la pregunta, ¿no? Con respecto a, bueno, si son autoadministradas, la persona por ahí no entiende bien de qué se trata el ítem y no sabe muy bien qué responder. Bueno, en el caso de la entrevista personal, esto vendría a ser una ventaja. Pero también esto puede introducir sesgos del entrevistador, ¿no? Esto puede tener que ver con, por ejemplo, si la persona que entrevista, supongamos, es un poco fría o un poco rígida, por ahí la persona entrevistada no se siente lo suficientemente cómoda como para responder, o bueno, muchas veces la manera en que se pregunta o se repregunta, esto también puede hacer que la persona entrevistada
tienda a responder más lo que el entrevistador quiere escuchar, ¿no? A esto se refieren los sesgos. También lo bueno de las entrevistas cara a cara es que se pueden mostrar objetos. Hay veces que las evaluaciones incluyen, por ejemplo, si se trata con niños, puede incluir algún juguete, o también puede, bueno, con personas adultas también puede tener que ver con dibujar algo, ¿no? Esto, la única modalidad de encuesta que lo permite es la personal. Otras cuestiones, bueno, también importantes, es que el entrevistador no solo va a ir registrando lo que la persona dice, sino también cosas como, bueno, los gestos, ¿no? Los tonos de voz. Eso también es información en cuanto a, por ejemplo, ¿no? Hay preguntas que pueden ser un poco incómodas, ¿no? Pensemos, un tema muy de moda es el género, ¿no? La violencia de género. Por ahí le hacemos una pregunta a una mujer y, claro, verbalmente dice que no tiene ningún problema, pero con los gestos nos damos cuenta que en realidad puede ser que esté pasando alguna situación problemática, ¿no? Esto es muy importante también. Bien, en cuanto a algunos aspectos del entrevistado, bueno, como veíamos, hay pocas respuestas evasivas, tienen más lugar para detallar, ¿no? sus respuestas. Bien. Bien, y otro punto importante también es que cuando entrevistamos a una persona personalmente, no tenemos dudas acerca de a quién estamos entrevistando. Porque, ¿qué pasa? Si enviamos una encuesta por correo o por internet, o incluso con el disquito del teléfono, en realidad no sabemos muy bien quién, digamos, no podemos tener la certeza de que esté respondiendo la persona que estamos pensando que lo está haciendo, ¿no? En cambio, bueno, cuando es cara a cara no pueden caber dudas sobre eso. Otros aspectos que hay que tener en cuenta son que, por ejemplo, para las encuestas cara a cara hay un alto costo económico, ¿no? Porque hay que pensar, bueno, digamos, ¿a qué población vamos a querer entrevistar? No es lo mismo si queremos entrevistar a las personas que se acercan a nuestra organización, o si queremos entrevistar a las personas que viven en un municipio, o que viven en un país, ¿no? Todos estos costos hay que tenerlos en cuenta porque implican costos de traslado, ¿no? Los costos también del tiempo que se le paga a cada entrevistador, ¿no? Y esto, bueno, vendría a ser una desventaja en este caso. También, bueno, se necesita mucho tiempo para relevar la información, porque si son cara a cara, bueno, el tiempo necesario es justamente todo el tiempo que dure la conversación, ¿no? También se necesitan, bueno, entrevistadores muy bien formados, se necesitan supervisores, hay que hacer todo un trabajo justamente de control de calidad, de cómo se llevaron adelante las encuestas. Y bueno, también puede haber problemas en cuanto al acceso a personas puntuales, ¿no? Si estamos pensando en ir a los hogares, ¿no? Puede ser que por lejanía o por ejemplo, si viven en un barrio cerrado en el que ya hay que tener más permisos para ingresar. Bueno, estas cuestiones hay que pensarlas muy bien de antemano, ¿no? Como asegurarnos de que vamos a llegar a las personas que queremos llegar. Bien. Y esta cuestión también, esto de dificultades para realizar segundas visitas, es un factor a tener en cuenta, porque a veces cuando quedó alguna pregunta sin responder, o cuando nos queda alguna duda acerca de la respuesta que dio la persona, es importante justamente hacer los controles. Y si esto implica volver a ir al campo y la persona está alejada, entonces es más difícil hacer ese trabajo de corroboración de la información. Bien, vamos ahora con la modalidad telefónica. En este caso,
Claro, te voy a Sí, hacer algunas observaciones sobre las entrevistas personales. sí. Algunas ventajas muy importantes de las entrevistas personales tienen que ver con que es la única técnica que nos permite tener una aproximación observacional al mundo de vida de los participantes de nuestros programas. Es decir, uno puede pensar estas modalidades, estas diferentes modalidades, como modalidades mixtas en un proceso de monitoreo y evaluación. No necesariamente todas nuestras mediciones tienen que ser presenciales en el contexto del mundo de vida de nuestros beneficiarios o destinatarios del programa, pero sí debemos considerar que algunas de esas mediciones es importante que sí lo sean, porque puede ser una de las pocas oportunidades para tener un contacto directo con su espacio de hábitat, con su entorno, con el entorno en el cual se socializan las personas, que no es el mismo que podemos observar en el contexto de implementación de los programas, ¿no? Muchas veces los programas se implementan en contextos que no son exactamente el mundo de vida de las personas. Seguramente algunos de ustedes han implementado lo que se conoce como la entrevista del asistente social, ¿no? En esos contextos. Es importante que piensen que esas entrevistas, aun cuando son de tipo cualitativas, pueden ser transformadas en indicadores estandarizados que ustedes pueden cuantificar. Es decir, que podemos tener instrumentos que son semiestructurados, que pueden tener preguntas típicas de un instrumento estandarizado, como es una encuesta, y pueden tener muchos otros indicadores que son más bien cualitativos. Pero aún siendo cualitativos, vamos a ver un poquito más adelante en la conversación, que esas preguntas que ustedes van a tener un relato por parte de las personas o una descripción por parte del asistente social que hizo la entrevista, pueden ser luego estandarizados a niveles, por supuesto, inferiores de medición, porque toda estandarización supone un recorte, pero que también podría ser cuantificado. Y luego va a haber muchas mediciones de mediano término, ¿no? que son más bien de procesos, que podemos implementarlo bajo otras modalidades, como son la encuesta telefónica o la encuesta autoadministrada inclusive, ¿no? Porque una de las cuestiones que planteaba Carolina respecto de la autoadministrada, como una encuesta que es bastante deficitaria en términos de cobertura y de representatividad, eso suele ocurrir cuando queremos implementarla para representar a poblaciones heterogéneas. Pero en el caso de muchos de ustedes que trabajan con poblaciones que se llaman cautivas, porque son poblaciones que de alguna manera son cautivas del programa, o sea, tienen un interés con el programa, y en ese marco van a poder ser susceptibles de responder preguntas a través de metodologías autoadministradas. Quizás el mayor problema allí no esté en la representatividad, sino va a estar en la capacidad de las personas para poder responder a un instrumento autoadministrado. Y entonces allí el desafío de quien elabora el instrumento es cómo logramos preguntas que sean suficientemente simples, pero poderosas en su capacidad de medir, para que puedan ser respondidas a través de, por ejemplo, un celular. ¿Mm? Bueno, continuamos. Bien. Bien. Tenemos entonces la entrevista telefónica. En este caso, la cuestión de la cobertura vendría a ser un problema porque justamente la persona tiene que contar, ¿no? con un, bueno, teléfono fijo ya quedó bastante en desuso, pero digamos, bueno, tiene que contar con un celular, y aparte el problema es que también el celular no nos está asegurando de que la persona esté en un lugar puntual, ¿no? Puede estar en cualquier lado. Entonces ahí perdemos la referencia de, bueno, de la región en donde está la persona. También, bueno, lo que sucede con esto es que puede haber una cierta sobrerepresentación de aquellos estratos que sí cuentan con un teléfono, ¿no? Y que tienen la costumbre de atender al teléfono para algo como una encuesta, ¿no? Porque también
pasa mucho esto, de que la tasa de rechazo es muy alta. Entonces, bueno, con respecto a esto, bueno, el cálculo del error se dificulta. En cuanto al entrevistador, bueno, esto es una ventaja, justamente porque no se introducen sesgos, ¿no? No se introducen sesgos en cuanto a si el entrevistado se siente en confianza o no, o si cree que por deseabilidad social debería responder tal o cual cosa, sino que, bueno, justamente la sensación de anonimato le permite responder lo que realmente cree. Bien. También es más fácil hacer los controles del entrevistador, ¿no? Pensando también en términos del equipo de supervisión, ¿no? Porque puede ser que queden grabadas las conversaciones, entonces se puede retomar fácilmente cómo se hizo la entrevista, ¿no? Y esto en la entrevista cara a cara, bueno, habría que grabarlo, pero no es exactamente igual. Bien. En este caso también lo que pasa con las entrevistas telefónicas es que hay que centrarse mucho en que la encuesta sea corta, porque es mucho más difícil que la persona entrevistada mantenga la atención durante un lapso largo de tiempo, ¿no? Una encuesta puede llegar a durar 40 minutos o una hora, pero la verdad es que una entrevista telefónica difícilmente logre mantener la atención de la persona entrevistada durante tanto tiempo. Entonces, por eso, se tiene que centrar en preguntas muy concisas, tienen que estar muy bien formuladas, tienen que ser muy breves. Y aparte el otro problema es que justamente en las entrevistas telefónicas, digamos, las entrevistas telefónicas son altamente estandarizadas, entonces no tienen lugar las respuestas detalladas de la persona. Sí, Eugenia. Hola, ¿qué tal? Sí, tenía una pequeña consulta. Sí. A ver, yo actualmente no participo de una organización territorial, trabajo en Alimentaris, y me estaba preguntando en qué contexto una organización que sí trabaja en territorio necesita hacer una encuesta, ¿no? Digo, si yo soy, por ejemplo, voy leyendo algunos acá que veo, un banco de alimentos o soy un centro de Cáritas, ¿en qué situación necesitaría realizar una encuesta? Y bueno, y después todo ese tiempo invertido, digamos, en la encuesta, ¿para qué lo aplicaría? No sé, tal vez algún ejemplo me ayudaría más a reflejar esto que estamos viendo por ahí más de manera teórica. No sé si alguna vez la aplicó, si alguno de los que están hoy presentes aplicó alguna vez alguna encuesta y por qué motivo. ¿Alguien quiere comentar alguna experiencia personal? O digamos de la institución. Sí, en el Banco de Alimentos de Tandil cada tanto hacemos encuestas, bueno, todavía no llegamos a esa parte, generalmente las hacemos por formularios Google para hacerla más sencilla y a veces más rápido, pero nos ha servido para identificar demandas alimentarias, por ejemplo. Cuando queremos buscar donaciones, investigamos a través de una encuesta qué alimentos son los que más se están necesitando en determinado momento del año, por ejemplo. Entonces ahí hemos utilizado el sistema de encuestas. Por ahí, y hay unas de la red, que seguro Gastón se debe acordar, las debe conocer, muy largas, pero que son muy útiles, que las hemos hecho de manera presencial. Yo eso sí me acuerdo, cuando recién arranqué en el Banco de Alimentos acá en Tandil, como voluntaria, una de las tareas que tuve que hacer fue ir a varias instituciones a hacer esa encuesta, que ahora no me sale el nombre, Gastón les va a decir, y que llevaba como, no sé, 4 o 5 hojas, y las teníamos que hacer de manera presencial. Y toda esa información sé que después lleva toda una tabulación súper difícil y que larga, digamos, un montón de datos útiles. Así que sí, hemos tenido como bastantes posibilidades de esto de las encuestas. A mí me resultan súper útiles en la práctica.
telefónicas nunca hasta ahora, alguna cosa pero muy informal, no a modalidad de encuesta. La modalidad de encuesta la conocí presencial y bueno, ya te digo, ahora está esto del Google, el formulario de Google, que es súper fácil, no sé a nivel exactitud si está bueno, ya nos lo contarán ustedes. Bárbaro, buenísimo el ejemplo, gracias. No, por nada. Gracias. Tenés acá otra, perdón, que me interrumpo, Sí. acá Gabriela Fantín, del Banco de Alimentos de Buenos Aires, dice que en su organización hacen encuestas anuales de satisfacción y lo hacen de forma telefónica. Así que entiendo, Gabriela, que es para la satisfacción de las instituciones con las que trabajan o con los donantes también. Hacemos con las dos, pero la que es histórica es la de organizaciones. La hacemos todos los años y se relevan como 400 respuestas más o menos, que es como un 40-50% de la base nuestra. Se les pregunta un montón de cosas, un montón de información relevamos en esta encuesta. Bueno, buenísimo, 2 ejemplos súper distintos. Muy bien. Bueno, seguimos con la entrevista telefónica entonces. A ver, Caro, respondiendo a lo que plantea Eugenia, las experiencias pueden tener que ver con el monitoreo de satisfacción, con el monitoreo de necesidades, ¿no? Que es lo que las 2 experiencias que plantearon, pero también son las encuestas instrumentos muy valiosos de evaluación, porque si nosotros necesitamos evaluar cuál es el impacto que tiene nuestro programa, lo vamos a tener que realizar de alguna manera a partir de mediciones, y uno de los instrumentos más importantes son las encuestas. Básicamente porque trabajamos con seres humanos, ¿no? Que una de sus principales cualidades es que pueden expresarse. Pero también las encuestas pueden tener formatos de protocolos, ¿no? De protocolos de medición de cuestiones objetivas. Que allí también la modalidad que elijamos es importante, ¿no? Porque si nosotros necesitamos evaluar si nuestro programa alimentario logró solucionar, por ejemplo, temáticas de peso y talla, ¿no? Ahí tenemos que hacer mediciones antropométricas directas. Digo, más allá de que podamos preguntarle a las personas sobre su peso y su talla, lo más objetivo es que las pesemos y podamos medirlas. Y entonces ahí no va a quedar ninguna otra opción que una encuesta de tipo presencial. Pero el punto está en que esa medición de medidas antropométricas, la encuesta nos da la posibilidad de poder complementarla con muchos otros indicadores que son descriptivos y pueden ser incluso explicativos, ¿no? De esas medidas de peso y talla, en las cuales vamos a poder dar cuenta de características sociodemográficas de las personas, socioeconómicas de las personas, pero también de aspectos que tienen que ver con el proceso de implementación, ¿no? Supongamos que esa familia recibe periódicamente leche fortificada o determinado grupo de alimentos, o determinada educación o formación en temas de alimentación. Son distintas dimensiones que tenemos que evaluar, ¿no? Para poder saber cuáles son los aspectos de nuestro programa que podrían estar fallando, o incluso poder conocer aspectos que quizás no eran un objetivo de impacto del programa, pero que terminaron siendo un efecto indirecto. Y las encuestas tienen esa capacidad de poder aproximarnos a aspectos que son subjetivos y aspectos que son objetivos. Algo tan objetivo como el peso y la talla, pero algo tan subjetivo como puede ser, por ejemplo, qué tanto los alimentos que recibo gustan, ¿no? En el hogar. Son los que los chicos elegirían, o cuáles son los problemas que tuve con estos alimentos para poder hacer comidas que realmente sean bien recepcionadas en mi hogar. Sí, María, Esther. Buenas tardes. Me parece fundamental que el programa Alimentares incorpore no solamente la encuesta cuantitativa cualitativa, sino el mix de la capacitación. El manipuleo de alimentos, por ejemplo, sería
la capacitación necesaria como para usar bien el alimento que se distribuye, porque no solamente es necesitarlo y ponerlo en manos del que lo necesita, sino asegurarse la trazabilidad para cumplir la meta es que crezca la persona, o sea, el peso y la talla. Pero para llegar a eso hay que asegurar las etapas intermedias. Y una de las etapas intermedias justamente es el manipuleo de alimentos. Bien. Bueno, en ese sentido, también pensemos que todos estos instrumentos, además de que requieren de un proceso de pensar en nuestros objetivos, cómo los medimos y cómo los volcamos a indicadores de un cuestionario, también tienen mucho de creatividad, ¿no? Y en eso ustedes no tienen que nunca ceder el protagonismo, porque quienes más conocen sobre el programa y cómo el programa actúa y es recepcionado, o cuáles son sus debilidades y fortalezas, son ustedes quienes conocen, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, el ejemplo que vos estabas planteando, Esther, tiene que ver con que hay cuestiones que nosotros podemos evaluar a través de un test de conocimientos. Sin embargo, el test de conocimientos puede darnos positivamente en términos de niveles de respuesta muy buenos a esos ítems, y sin embargo que no se haya trasladado a la práctica. Entonces, en ese punto también tenemos que ver cómo medimos la práctica. Y esa práctica hoy hay muchísimos instrumentos que nos permiten tener una aproximación. Por ejemplo, podríamos tener un monitor fotográfico, donde las personas tengan una participación a partir de la cual vayan nutriendo un banco de datos con fotografías sobre sus propias prácticas. Entonces ahí entramos en lo que se conoce como investigación-acción, es decir, cuánto las investigaciones pueden ser también un excelente recurso para transformar la vida de las personas, ¿no? La vez pasada hablábamos del monitor de la CAF sobre la pobreza, cómo las personas iban monitoreando su propia pobreza a través de una encuesta, que es un ejercicio de investigación-acción, y cómo en todo lo que tiene que ver con las políticas alimentarias empieza a tener un protagonismo muy importante la imagen, ¿no? Bueno, la imagen tiene un protagonismo muy importante en nuestra vida cotidiana a través de las redes sociales, por lo tanto es un instrumento que está al alcance de muchísima población y que puede ser muy útil para incorporarlo también como indicadores de medición. Lo importante es saber cómo esas imágenes las codificamos, las clasificamos y las cuantificamos, ¿bien? Pero todos esos datos son insumos muy relevantes con los que podemos producir resultados muy interesantes. Bueno, sigamos. Bien. Perdón, Sí, yo diga. ahí haría una observación. Dada nuestra experiencia, el tema de las fotos, hay que tomar todas las precauciones, sobre todo con niños y adolescentes, porque el resguardo personal es muy importante. O sea, en el banco de fotografías que se utilicen, si se van a dar a divulgación, se debe contar con todos los permisos necesarios o pixelar la cara de los niños, llegado el caso, ¿no? No es tan directo. No, por supuesto. No estamos hablando de publicación, ¿no? de los insumos, sino estamos hablando de insumos de investigación, que por supuesto tienen que tener los cuidados que vos estás planteando, porque cualquier persona que participa de una investigación tiene que hacerlo a través de un consentimiento informado. Pero no pensando en la publicación de las imágenes, sino pensándolas como en un insumo de investigación que puede mantener todas las reservas del caso que supone cualquier investigación, ¿no? Porque también cuando estamos grabando una persona en un teléfono, estamos grabando su voz, ¿no? Con lo cual también tenemos que poder garantizar el anonimato de esa información, hasta el de una encuesta, por supuesto. Todos los insumos y la información que coproducimos con los informantes claves tienen que ser de manera reservada y tienen que seguir protocolos de anonimato. Después tenemos otra instancia, que es la que le preocupa a Esther y que comparto,
que tiene que ver con si se van a publicar imágenes o no, si se van a publicar audios o no, y eso implica otro proceso de autorización por parte de los participantes. Pero hay una parte que es la que nos compete en este seminario, que tiene que ver con la producción de datos, con un objetivo que tiene que ver con el monitoreo y la evaluación, y en ese punto la información fotográfica y por supuesto de audios puede ser de muchísima utilidad, y es importante que pensemos que muchas veces esos formatos, que son formatos eminentemente cualitativos, pueden ser traducidos a formatos estandarizados que podemos cuantificar, por supuesto cuando lo hacemos en grandes muestras, ¿no? Bien. Bueno, retomando la pregunta que había hecho Eugenia, si mal no recuerdo, vemos entonces que aprender a hacer una encuesta, ¿no? a hacer el formato y a administrarla, va a hacer que ganemos autonomía en las cuestiones del monitoreo, ¿no? Bien, sigamos entonces con la entrevista telefónica. Nos había quedado entonces que como ventaja con respecto a la entrevista personal es que en la telefónica los costos son muchísimo más bajos, ¿no? Porque justamente digamos, no hay que pagar el traslado, los tiempos de, digamos, los equipos son más reducidos, entonces hay menos gastos en cuanto a bueno, los salarios de los entrevistadores, ¿no? Y también es muchísimo más barato y mucho más accesible en cuanto a el chequeo de la información, ¿no? Esta instancia es importante porque muchas veces sucede que en los relevamientos quedan preguntas sin responder o respuestas poco claras. Entonces, esto también está bueno, ¿no? Por ejemplo, que en nuestra organización podemos hacer entrevistas personales, pero los chequeos pueden ser vía telefónica, ¿no? Eso también es una posibilidad. Bien, y bueno, como veíamos, la entrevista telefónica, si bien debe ser breve por esta cuestión de poder sostener la atención de los entrevistados, también es de muy rápido relevamiento, ¿no? Bien. Y aquí vamos a la entrevista autoadministrada por Internet. Bien, sobre la cobertura ocurre algo similar que con la entrevista telefónica, porque digamos, tenemos que poder asegurarnos de que la población meta cuenta con un dispositivo, ¿no? Ya sea un celular o una computadora, y que también debe contar con Internet. Bueno, estamos en el proceso de que de que estos recursos sean cada vez más masivos, ¿no? Y bueno, y cuestiones del manejo también de estos recursos, pensemos por ejemplo en una población de adultos mayores, digamos, quizás no va a ser la mejor modalidad, ¿no? Porque desconocen cómo manejar estas herramientas. Bien. Bien, en este caso, como ventaja también está esto de que no hay sesgos del entrevistador. Como ventaja está también que el entrevistado puede tomarse su tiempo para reflexionar acerca de la pregunta, si tiene que redactar una respuesta, bueno, puede pensarla bien, pero también puede ocurrir que quiera resolverlo rápidamente, entonces lee el ítem muy por encima y quizás no responda de acuerdo a lo que realmente piensa, ¿no? O de acuerdo a lo que realmente es, simplemente porque se saltea preguntas, por ejemplo. Bien. En este caso, bueno, también hay mayor sensación de anonimato que en las encuestas personales. Esto igual, bueno, es un detalle, ¿no? Pero es una sensación de anonimato, porque en realidad, bueno, siempre estamos sabiendo a quién accedemos.
obviamente con los resguardos de la confidencialidad y todo, pero a lo que va este punto es a lo que siente la persona entrevistada cuando le hacen la pregunta, ¿no? Bien. Otra cuestión importante es que, bueno, se pueden utilizar recursos visuales y auditivos, ¿no? Puede haber cierta interacción con respecto a ello. También, bueno, puede haber, digamos, entre los ítems se pueden hacer ciertas consistencias, ¿no? Que bueno, va a hacer a que el dato sea justamente coherente, robusto, ¿no? También digamos, lo importante es que se impone cierto orden en las respuestas, ¿no? Ustedes habrán completado alguna vez, bueno, como comentabas, Bárbara, ¿no? Un formulario. Bueno, está muy bien estructurado y en general no se puede volver para atrás, ¿no? Una vez que ya se guardó la respuesta, ya se continúa al siguiente ítem. Y también, bueno, una cuestión importante que sí registran las máquinas y que es muchísimo más difícil hacerlo por la vía de encuesta cara a cara, es que se puede obtener información acerca de los tiempos de respuesta, ¿no? En cada ítem, si hubo reformulaciones o interrupciones. En este caso también los costos son bajos. Sí hay un costo en cuanto a tiempos, con respecto a que hay que pensarlo muy bien, justamente porque tiene que ser un cuestionario estandarizado y muy comprensible para todas las personas, justamente porque no vamos a contar con el entrevistador que pueda explicar los ítems. Entonces, bueno, esto sí va a requerir de mucho esfuerzo, ¿no? De poder pensar bien el cuestionario, de poder utilizar la plataforma adecuada, ¿no? También es una ventaja la cuestión de que se puede contactar muy rápidamente al entrevistado, ya sea en la primera toma, como en cuanto al chequeo de la información, ¿no? El posterior chequeo de la información. Bien, con respecto a las distancias, bueno, esto es una gran ventaja con respecto a las encuestas personales, ¿no? Porque las personales siempre van a requerir o que el entrevistado venga hacia nuestra organización, o que nuestra organización piense cómo implementar la salida al campo, ¿no? Y alcanzar los puntos a las casas que queremos entrevistar. En cambio, bueno, con la entrevista por internet, esto no es un problema en absoluto. Bueno, como ya les había comentado también, o sea, no puede haber una certeza total acerca de quién está respondiendo, ¿no? Porque puede ser que la persona tenga ayuda o le diga, bueno, no, en esto responde tal cosa. Bien. Y también es cierto, quizás cada vez menos, habrá que ver, pero hay mucha gente que siente desconfianza cuando llena datos por internet, ¿no? Porque siempre se piensa, uy, pero ¿a quién le llega? Por ejemplo, con el censo también pasaba, ¿no? Hubo, de hecho, una gran discusión acerca de si se incluía el DNI o no. Finalmente no se incluyó. Pero bueno, bien, eso también es una cuestión que habrá que ver qué pasa con el tiempo. Pero sí, a mucha gente le da mucha desconfianza responder por computadora, y quizás esa misma información sí se lo diría a una persona que lo entrevista cara a cara. Bien. También son, bueno, ventajas que se necesita poco personal, ¿no? El equipo de entrevistadores puede ser pequeño, el equipo de supervisores también.
es de rápida implementación y la recolección de datos es muy rápida. Esto es una gran ventaja, ¿no? Una vez que la persona responde, este dato ya queda guardado para el posterior procesamiento que querramos hacer de datos, ¿no? En cambio, en una encuesta personal, si se utilizaron encuestas en papel, luego habrá que pasar cada encuesta en papel a la computadora, ¿no? Bien, una forma de reducir eso es utilizando tablets, pero para eso entonces tenemos que contar con el recurso económico y digamos que cada entrevistador tenga su tablet. Bien. Ahora una vamos... presentación, Sí. Caro, para cerrar este punto. Sí. Algo muy importante que tiene que quedar claro es que la modalidad que elegimos para hacer un relevamiento tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades. Pero además, cuando pensamos en la implementación, tenemos que pensar que no siempre estos instrumentos, estas modalidades, hace posible que sean modalidades mixtas. Es decir, si nosotros hacemos un relevamiento presencial cara a cara y luego queremos mutar a una versión telefónica o luego queremos mutar a una versión de tipo virtual, autoadministrada, tenemos que saber que esos cambios en la metodología van a tener un impacto en los resultados. Es decir, que no es lo mismo cuando respondemos una pregunta de manera autoadministrada, cuando la respondemos por teléfono o cuando la respondemos de manera presencial. Puede haber un conjunto de indicadores, de preguntas que las personas tendemos a contestar de la misma forma, pero hay otras, muchas veces aquellas que están vinculadas al mundo de lo subjetivo, que no se contestan independientemente de la modalidad de la misma manera. Y entonces no son comparables mediciones con modalidades diferentes. Esto es importante, sobre todo cuando hacemos estudios o monitoreos a lo largo del tiempo, ¿no? Longitudinales, en las que vamos a hacer varias mediciones a lo largo del tiempo. Bueno, lo ideal es que repliquemos la misma modalidad, es decir, que midamos de la misma manera, porque eso va a garantizar la comparabilidad de los datos que estamos relevando. La realidad es que muchas veces necesitamos de estrategias mixtas porque tenemos poblaciones que por ahí son heterogéneas y algunas poblaciones son más susceptibles de poder ser relevadas a través de una modalidad y no de otra. Esto suele suceder habitualmente cuando tenemos poblaciones con heterogeneidades socioculturales, socioeconómicas, por ejemplo, pero habitualmente cuando trabajamos con programas muy focalizados, como trabajan muchos de ustedes, las poblaciones no tienen estas heterogeneidades, entonces podemos focalizarlos más en cuál es la modalidad más adecuada para esta población, ¿no? ¿Cuál es la más adecuada y qué tenemos que hacer nosotros como investigadores para poder adaptarnos a las características de esa población con la modalidad que también es más factible para nuestras organizaciones? En ese punto, creo que las modalidades autoadministradas son las modalidades que cada vez más se van a tener que realizar y vamos a empezar a darnos cuenta, ya nos hemos empezado a dar cuenta porque el contexto pandémico justamente nos aproximó a modalidades muy poco utilizadas antes de la pandemia, como son las encuestas autoadministradas y virtuales, y lo que realmente sorprendió al campo de las ciencias sociales fue que muchos de los prejuicios que tenían sociólogos y antropólogos sobre la forma en que nos aproximábamos a través de este tipo de instrumentos, funcionó y funcionó realmente muy bien. Es decir, que la gente cada vez más, aún en sectores sociales de mucha vulnerabilidad social, utiliza las redes sociales y utilizan bueno, la red social más conocida, ¿no? WhatsApp, como forma de comunicación, y la realidad es que muchos no contestan una llamada telefónica, pero sí contestan una llamada por WhatsApp.
Con lo cual, nosotros podemos tener en tiempo real mucha información de las poblaciones, de nuestras poblaciones objetivo, con preguntas e indagaciones breves, pero que pueden nutrir a bancos de datos que podemos tener de manera continua, trabajando, registrando y codificando información que puede ser muy valiosa para nuestra organización. En ese punto es que apelo a la creatividad, ¿no? Porque por más que haya metodologías, manuales de metodologías, las poblaciones, los seres humanos, los colectivos sociales vamos mutando, vamos cambiando, y justamente la investigación social tiene que estar a la altura de esos cambios sociales para poder aproximarnos a describir cómo la gente vive y cómo percibe, ¿no?, sus condiciones de vida. Bien, Carlos, sigamos. Bárbaro. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para pensar la encuesta en sí, ¿no? Una vez que ya pensamos estas cuestiones de, bueno, de cómo acceder a nuestra población, cuál sería la modalidad más práctica en términos de que la tasa de respuesta sea la mayor posible, tenemos que pensar, bueno, ¿qué vamos a incluir en el cuestionario, ¿no? Y esto va a tener que ver entonces con el marco lógico del proyecto, por eso es tan importante que esté bien claro para todos los integrantes qué es lo que se pretende hacer, ¿no? ¿Qué busca el programa o la política? Digamos, ¿qué resultados busca encontrar? Porque entonces sobre ello es que tenemos que ir haciendo el monitoreo. Entonces, los indicadores van a ser, en el caso de las encuestas, van a ser las preguntas, ¿no? Bien, entonces, podemos decir que los indicadores tienen que poder contar con esta capacidad de poder monitorear los avances, ¿no?, hacia este resultado que queremos obtener con la implementación del proyecto. Y también nos tiene que poder ayudar a aclarar la lógica de intervención del proyecto, ¿no? Muchas veces pasa que justamente con el proceso de monitoreo vamos a encontrar que tenemos que hacer ciertos ajustes en las implementaciones, o que justamente hay efectos indirectos, positivos o negativos, ¿no?, de la implementación del programa, pero que quizás no los estábamos teniendo en cuenta, y bueno, los indicadores tienen que poder tener esa capacidad para poder darnos cuenta de ello, ¿sí? Entonces, el cuestionario en sí, ¿no? El cuestionario en sí va a ser nuestro instrumento para recolectar información, ¿no? Veíamos la otra vez los registros administrativos, bueno, esta vez vamos a ver el cuestionario, cómo redactarlo, ¿no? Cómo pensarlo. Básicamente vamos a pensar estas 4 partes. Los datos de identificación van a ser aquellos que nos permitan localizar a la persona encuestada, ¿no? Por ejemplo, tenemos que poder decir, bueno, esta persona vive en tal barrio, en tal manzana, en tal casa. Esto también, digamos, hay que poder identificarlo bien, porque no en todos los barrios la numeración de las casas está hecha de la misma forma, ¿no? Hay veces que los barrios dicen, no sé, pasaje número 3, por ejemplo, ¿no? Y ahí hay un montón de casas. Entonces tenemos que poder identificar exactamente cuál fue la casa entrevistada. Bueno, la fecha también es muy importante, tiene que constar también quién hizo la entrevista, ¿no? Esto va a ser muy importante cuando tengamos que hacer la supervisión. Bien, entonces, esta primera parte que contiene los datos de identificación es algo que llena el entrevistador, ¿sí? Y luego vienen las partes que tienen que ver con las indagaciones a la persona entrevistada. Entonces ahí también vamos a tener preguntas introductorias, preguntas de desarrollo y preguntas de finalización.
sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, si vamos a estar haciendo preguntas que pueden ser de alguna manera, pueden incomodar de alguna manera a la persona, por ejemplo, lo que veíamos, ¿no? De si hay violencia intrafamiliar, o si hay adicciones, o bueno, muchas veces también preguntar por la falta de alimentos en el hogar, cuando esto es realmente una problemática, es una cuestión que preocupa a la familia, todo esto tenemos que tener en cuenta de que no esté al comienzo, porque van a hacer que la persona se cierre y no quiera continuar con la entrevista, ¿no? Entonces, en parte es por esto, y en parte es porque también tenemos que darle tiempo a que pueda, digamos, pasar a otro tema, ¿no? Con las preguntas de finalización, las preguntas también de cierre y de finalización también tienen que ser más suaves, si se quiere, en términos de esos contenidos, ¿no? Bien, acá hay una pregunta, ¿no? La identificación de los Yanina dice, la identificación de los casos es fundamental para los estudios de panel, mismos casos a lo largo del tiempo. Registrar varios teléfonos alternativos y croquis del espacio en el que se ubica la casa. Sí, esto va a que, claro, justamente, y sobre todo en estos casos en que no es clara la numeración de las casas, es muy importante poder relevar diferentes medios por los cuales nos vamos a poder volver a comunicar con las personas, ¿no? Diferentes números de teléfono, si hay algún mail también puede ser, ¿sí? Bien. Bien, vamos a las preguntas entonces. Las preguntas deben ser breves y con lenguaje comprensible. Hay que tener en cuenta que, digamos, no se está tratando de temas, digamos, no vamos a estar tratando con un público especializado, ¿no? Tiene que poder entenderlo cualquier persona de cualquier estrato. Entonces las preguntas tienen que ser lo más sencillas posibles, que se entienda bien qué estamos preguntando, ¿no? Y también hay que evitar que el contenido suponga de nuestra parte algún prejuicio, ¿no? O que esté planteada la pregunta de forma tal que induzca a la persona a responderme lo que yo quiero oír y no lo que la persona realmente opina, ¿no? Y además, en las categorías de respuesta, probablemente lo habrán visto, que se incluye la categoría no sabe, no responde. Pero, de todas formas, hay que intentar que la persona responda por alguna de las otras categorías. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, la categoría de no sabe, no responde, para nosotros, para nuestro procesamiento, luego va a ser un dato que no nos está arrojando ninguna información, ¿sí? Ninguna tendencia a favor o en contra del ítem que propusimos, ¿no? Entonces, bueno, hay que intentar que la persona responda con información relevante. Una cuestión muy importante también que tenemos que tener en cuenta a la hora de redactar las preguntas es que sus posibilidades de respuesta tienen que ser exhaustivas, ¿no? Es decir, que todas las opciones que demos, ¿no? En las preguntas de tipo cerrada, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, tienen que poder, digamos, la persona entrevistada tiene que poder incluirse en cualquiera de los, digamos, en una de las opciones de respuesta, ¿no? Estas opciones tienen que ser justamente exhaustivas, tienen que abordar el fenómeno en su totalidad, ¿no? Diferenciándolo en las opciones, pero tiene que estar abordado consistentemente. También la exclusividad es muy importante, ¿no? Es decir, las categorías no pueden superponerse. Esto es muy claro, por ejemplo, cuando se dividen los grupos de edad, ¿no? Entonces dicen, supongamos que la primera categoría es que dice de menor a 18 años, la siguiente categoría es de 18 a 30 años, la tercera categoría es de 30 años a
supongamos 50. Entonces ahí vemos que la persona que tiene 30 años podría estar tanto en la segunda categoría como en la tercera. Bueno, esto es un error, ¿sí? Porque la persona tiene que poder elegir solo una de las opciones, ¿sí? Bueno, además, las categorías deben ser precisas, es decir, no debe haber ambigüedades digamos, en el lenguaje que se utiliza para formular el ítem y las opciones. No pueden ser ambiguos, con doble sentido, porque ahí es cuando la persona no entiende bien qué le estamos queriendo preguntar y no se entiende bien a dónde va la cuestión. Así que la precisión también es un aspecto muy importante. Bien, acá vemos entonces, por ejemplo, para solucionar estos potenciales problemas, ¿no? En las preguntas de escala nominal, es decir, aquellas que podemos diferenciar en clases únicamente, pero no hay jerarquía entre ellas, podemos ubicar esta opción que es la de otros, ¿sí? Entonces aquí cuando le preguntamos ¿cuál es tu género? Ponemos hombre, mujer, otros, ¿sí? Y cuando las preguntas son de escala ordinal, lo que podemos hacer es plantear un intervalo abierto en la primera y la última categorías. Por ejemplo, acá vemos, ¿con qué frecuencia usted realiza actividad física? ¿Ven? Dice, menos de 2 veces por semana, entre 2 veces y 5 veces por semana, más de 5 veces por semana, y no saben, no responden. Acá ven que siguen siendo excluyentes, porque esto es menos de 2 veces por semana, no incluye a 2 veces por semana, ¿sí? Lo de 2 veces por semana está en esta categoría. Y bueno, lo mismo ocurre con el 5. De 2 a 5 veces por semana va en esta categoría. Esto es más de 5 veces, es decir, de 6 en adelante, ¿sí? Acá vemos entonces también que se cumplen los 3 criterios anteriormente vistos. Bien. La clasificación de las preguntas. Bueno, hay múltiples formas de clasificar a las preguntas. Aquí la verdad es que vamos a hacer un resumen. Pero bueno, en principio podemos tener las preguntas abiertas, en las que las respuestas no están codificadas previamente, y están muy buenas sobre todo para cuando queremos explorar un tema, ¿no? Queremos encontrar justamente los detalles, son temas que todavía no conocemos muy bien, y entonces nos gustaría saber... digamos, queremos que la persona realmente explique su punto de vista, ¿no? Y también tenemos las preguntas cerradas, que es cuando ya damos categorías de respuesta, como los ejemplos que veíamos recién, ¿no? Hombre, mujer, otros. O la frecuencia que se hace deporte, bueno, damos 3 categorías de respuesta, por ejemplo, ¿no? La observación, y esto es lo que un poco les había adelantado antes Janina, es que las preguntas abiertas u otro tipo de información cualitativa, también vamos a poder procesarla de manera cuantitativa. Es decir, vamos a hacer una estandarización, vamos a hacer un resumen. Y aquí les traigo un ejemplo. Supongamos que en la encuesta uno de los ítems es ¿qué es lo que más te preocupa del proceso de crianza de tu bebé? Esto es una pregunta abierta, ¿sí? Yo acá le estoy pidiendo a la persona que me explique cuál es, justamente qué es lo que más le preocupa, ¿no? No le estoy dando opciones de respuesta. Entonces yo acá conozco, ¿no? Que a la madre número 1 le pasa esto de que no sabe muy bien cómo darle de comer a su bebé, porque llora, no entiende muy bien lo que le pasa. Acá nos vamos a encontrar justamente con una información muy amplia, y tenemos que tener mucho cuidado cuando la procesamos, ¿no? Y elegimos categorías que resuman aquello que nos dijeron las personas entrevistadas, ¿no? Como ven, acá hay múltiples verbalizaciones, y aquí yo voy a estar cerrando, voy a estar ciñendo mucho a una categoría de resumen. Acá voy a ponerle entonces dificultades en la alimentación. Y la codificación, esto un poco lo vimos la vez pasada, e incluso había habido preguntas acerca de, bueno, ¿cuál es la mejor manera para codificar? Bueno, esto va a ser una convención.
Y una vez que ya la establecimos, la tenemos que sostener. Siempre. Entonces, si yo digo que dificultades de alimentación, en la alimentación va a ser, lo voy a codificar como 1, bueno, dificultades en la alimentación también lo encontramos por acá, bueno, ¿ven? También va a ser 1, ¿sí? Bien. Estas cuestiones también, por ejemplo, que dice, tiene remeritas, pantalones y cosas así, pero no le puedo conseguir ropa abrigada y está haciendo mucho frío últimamente. Acá el problema no es el clima, ¿sí? A esto voy, que hay que pensar bien la categoría. Acá el problema no es el clima. También podríamos pensar, bueno, no tiene dinero. Bueno, lo que pasa es que acá, si leemos todos estos ítems, nos va a quedar todo resumido a no tiene dinero, ¿no? Y en realidad podríamos pensarlo como falta de insumos, porque si nuestra organización tiene la capacidad, por ejemplo, de alcanzarle ropa o pañales, nos conviene tener esa información y no simplemente no tiene ingresos, ¿sí? No tiene ingresos suficientes para costear la crianza. Bien, acá también vemos sí. Claro, es importante que estos procesos de codificación, que pueden ser muy valiosos en organizaciones que tienen relevamientos más cualitativos, los pensemos como procesos que tienen que estar centralizados, es decir, que los procesos de codificación tienen que realizarse con equipos que estén capacitados y tengan claro de cuál es el objetivo de las preguntas que hemos realizado de manera abierta. Muchas veces estos procesos de codificación requieren de algún experto en una temática para que justamente podamos crear un sistema de categorías que sea valioso en términos analíticos. Y ese proceso de capacitación en la codificación puede trasladarse a un equipo de investigación de campo. Pero muchas veces se requiere de un trabajo más vinculado a expertos que generen el sistema de categorías a partir de una muestra de respuestas. Es decir, no necesitamos hacer este proceso de codificación con toda la muestra, sino que lo podemos hacer con una parte de la muestra. Y una vez que se genera el sistema de códigos, se puede capacitar al resto del equipo para que pueda reproducir ese proceso de codificación. Lo que no se puede omitir es el proceso de definir las categorías por parte de un grupo experto y el proceso de capacitación, porque si no después los procesos de codificación se suelen realizar con parámetros muy diversos y eso sin dudas afecta al proceso de medición. Bien. Otra cuestión que podemos notar acá es la siguiente. Ven que hay algunas verbalizaciones que se pueden agrupar fácilmente en, bueno, dificultades en la alimentación, o falta de insumos, ropa, pañales, ¿no? Ausencia de red de apoyo. Y hay otras que son poco mencionadas, ¿no? Como esto, bueno, en este caso, de los 10 casos hay uno solo que dice que le cuesta mucho hacer dormir al bebé, y hay uno solo que hace referencia a que el bebé no emite sonidos, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es agruparlo justamente en una categoría que va a ser la de otros, ¿no? Pero claro, o sea, las que se repiten mucho las vamos a dejar como una categoría, digamos, por sí misma, y las otras, bueno, quedan englobadas en otra. A esto va que, bueno, en la estandarización y en el resumen se pierde el detalle, ¿no? Bien, con esta información, así como está, suponiendo que tenemos estos 10 casos, luego, con esta codificación, vamos a poder hacer el procesamiento y vamos a poder obtener o bien esta tabla o bien este gráfico, ¿no? Que de manera muy sencilla nos van a resumir la información, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, vamos a perder en digamos, todos estos detalles, pero sí vamos a poder hacer una cuantificación, y esto es muy importante en términos de nuestro monitoreo, ¿no? Porque supongamos que nuestra idea era
justamente cumplir con la canasta básica, y nuestro programa en teoría se trata de brindar los alimentos, pero las personas siguen respondiendo que tienen problemas para cubrir su canasta básica. Bueno, entonces necesitamos saber qué porcentaje fue, ¿no? Y digamos, si hay algo en nuestro programa que tengamos que ajustar, qué está pasando que no le está llegando la comida a un gran porcentaje que está viniendo a nuestro programa, por ejemplo, ¿no? Bien. Bueno, vamos a seguir con la clasificación de las preguntas. También podemos diferenciarlas según su contenido, ¿no? Pueden ser objetivas o subjetivas. Las objetivas van a tener que ver con cuestiones concretas, tangibles, observables, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de material se utilizó para el techo de la vivienda, ¿no? Sobre esto no puede haber una opinión, es un observable. En cambio, las subjetivas van a pretender sondear el punto de vista de la persona. Puede ser en cuanto a intenciones de, por ejemplo, usted está buscando trabajo, y las preguntas son sí, no. Esto es una cuestión personal, ¿no? ¿A usted le gustaría tener más horas de trabajo? Y eso es simplemente el punto de vista de la persona, la perspectiva de la persona. ¿Qué piensa usted acerca del candidato a presidente A? ¿No? ¿Qué piensa sobre el candidato a presidente B? ¿No? Son opiniones. Bien. También podemos clasificarla según su objetivo, y esto es muy importante en lo que estamos planteando, ¿no? Como proceso de monitoreo. Vamos a tener los indicadores de procesos y los indicadores de resultados. Por una parte, el indicador de proceso va a sondear si las actividades y los eventos que estaban planificados que sucedieran en el programa están sucediendo realmente, ¿no? Y por otro lado tenemos los indicadores de resultado, es decir, si nosotros esperábamos, por ejemplo, ¿no? Volviendo al de la alimentación, supongamos que el programa está destinado a cubrir la canasta básica, entonces tenemos que saber si se está implementando el taller sobre comensalidad y nutrición, y si esa persona está asistiendo. Todo eso van a ser indicadores de procesos, ¿no? Cómo está teniendo lugar la planificación que habíamos planteado. Y los indicadores de resultados podrían ser, por ejemplo, en este caso, podría ser, por ejemplo, el peso de las personas, ¿no? Supongamos que hacemos una primera medición en que la persona recién ingresa al programa y está en bajo peso, y vamos tomando sucesivas mediciones, porque lo que estamos queriendo con el programa es que las personas estén saludables, ¿no? Que tengan el peso que les corresponde, que estén comiendo bien, ¿no? Entonces, el indicador del peso, ahí sería un indicador de resultado. ¿Está teniendo el resultado esperado esto que estamos haciendo o no? ¿O hay algo que deberíamos ajustar, modificar? Bien. Estos indicadores de resultados entonces tienen que cumplir con estas consideraciones. Tienen que sondear la utilidad de los resultados, es decir, a quién está destinado el efecto y en qué términos, ¿no? Porque podríamos pensar, por ejemplo, bueno, como un resultado, sí, bueno, se construyó un hospital, ¿no? en tal localidad. Pero en realidad lo que sería más interesante es saber, por ejemplo, qué porcentaje de la población se atiende en ese hospital y con qué frecuencia, ¿no? Porque por ahí es completamente insuficiente un hospital para una ciudad muy grande, supongamos. O por ahí está muy bien la proporción porque es un pueblo chico, entonces están todos cubiertos. Bien, la sostenibilidad también es una cuestión importante, porque ¿cuál es la idea de nuestro programa? Que justamente sus efectos positivos perduren en el tiempo, ¿no?
Entonces, bueno, aquí vamos a tener en cuenta cuestiones como, bueno, limitantes económicas, si la implementación tiene una aceptación cultural, porque, bueno, esto es muy importante digamos, para que los cambios puedan sucederse en el tiempo, ¿no? De manera positiva, las personas del lugar lo tienen que adoptar, ¿no? Bien, también tienen que tener en cuenta, bueno, desarrollo de capacidades, en algunos casos se tiende a esto, ¿no? Al desarrollo de nuevas capacidades por parte de los usuarios de un programa. Entonces el indicador tiene que estar específicamente diseñado para poder captar esta ocurrencia de las capacidades, y la participación de las personas puede ser relevado tanto de manera cualitativa, es decir, por ejemplo, cómo están gestionados los grupos, ¿no? Tenemos un equipo y tenemos, supongamos, el director general, tenemos los coordinadores, tenemos talleristas, tenemos voluntarios, etcétera, ¿no? Digámoslo, cómo está armado ese grupo, ¿no? Que realiza esa actividad. Y también puede ser de manera cuantitativa, como pensar, bueno, qué cantidad qué cantidad de talleristas hay, supongamos, ¿no? Bien. María Esther tiene la mano levantada, la mano Sí. virtual. Bien. María Sí, Esther. mi pregunta apuntaba, a lo mejor lo trataron en encuentros anteriores, si para hacer esta clasificación que vos estás armando con tanto detalle, se tiene en cuenta la matriz de riesgos, porque la viabilidad del proyecto ya marca alguna de las consideraciones que acabas de hacer de que esos indicadores van a ser efectivamente relevados. Pero la construcción y pertinencia de esos indicadores tiene que pasar por una matriz de riesgo que es como que los tamiza. O sea, ese indicador no me va a dar muy negativo porque yo ya tuve en cuenta todos los riesgos que corre el proyecto y tengo planes alternativos, A, B y C, como para superarlos. ¿Eso se tiene en cuenta dentro del proyecto? ¿Lo tuviste en cuenta al hacer la descripción de los indicadores, la construcción de indicadores de impacto? Sí. Volvemos a lo siguiente. Tenemos el marco lógico del programa, ¿no? El programa se implementa porque está buscando cierto cambio social, ¿no? Sí. En el cuestionario vamos a incluir aquellos indicadores que nos puedan permitir hacer el monitoreo de aquella práctica, no de cualquier cosa, porque, digamos, temas importantes a atender hay un montón. Pero yo no te estoy hablando, discúlpame, yo no te estoy hablando del contenido del proyecto. Los indicadores están vinculados con las metas y con las actividades. Pueden ser de proceso, pueden ser de resultado. Eso está clarísimo. Pero inclusive los de resultado... Vos, Esther, estabas hablando de los indicadores de factibilidad. Exacto. O sea, un proyecto tiene que ser viable. Y los conversamos en el primer encuentro. Perfecto. Me imaginé, por eso no lo quise dejar pasar para no quedarme con la duda, pero digo, estos no pueden haber avanzado hasta acá y no haber hablado de lo que es la matriz de riesgo y la viabilidad de un proyecto. Lo planteamos en el primer encuentro, pero nosotros ahora estamos focalizados más en la medición de resultados en términos de proyectos que trabajan con poblaciones beneficiarias o destinatarias, ¿no? Sí. Entonces nos estábamos focalizando más en estos instrumentos que tienen que ver con esos procesos de medición. Gracias. Te lo voy a compartir, María Esther, para que lo tengas si no lo recibiste, pero voy a volver a enviar las grabaciones con el resumen de las clases, de las 4 sesiones que tuvimos. Gracias. Por favor. Bien. Bueno, aquí trajimos entonces un ejemplo, ¿no? De una evaluación de impacto de un programa alimentario como de la tarjeta alimentar, ¿no? Queremos saber, bueno,
¿tiene sentido implementar, seguir implementando la tarjeta alimentar? Entonces, vamos a plantear 3 dimensiones a evaluar, ¿no? La situación socioalimentaria, las prácticas de consumo de los hogares y los hábitos alimentarios de niños, niñas y adolescentes. Entonces, acá, por una parte, tenemos el problema de que hay hogares que no pueden acceder a la cantidad de alimentos suficientes, ¿no? Y por otro lado también tenemos que no hay un acceso a una alimentación equilibrada, ¿no? Porque puede que tengamos los alimentos en casa, pero no sabemos bien, por ejemplo, cómo cocinarlos de manera saludable. O están ahí, supongamos que en casa hay galletitas, pan, fruta, verdura, pero siempre tendemos solo a un tipo de alimento, ¿no? Entonces, ahí no hay un problema de acceso, pero sí hay un problema de equilibrio. Bien, entonces, con esta lógica, bueno, vamos pensando, el problema está situado en este nivel, bueno, como una propuesta, bueno, por una parte podemos plantear la entrega de la tarjeta alimentar, ¿no? Que era una transferencia de ingresos para comprar alimentos. Bien, y aquí podemos plantear, bueno, cómo capacitar a las personas sobre lo que es una alimentación sana y equilibrada, nutritiva, ¿no? Bien, aquí se va desarrollando entonces, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos para cumplir con lo que proponemos? En un caso la tarjeta, en otro caso serán, bueno, talleres. ¿Cuáles son los resultados que esperamos? Bien. Y el resultado final, entonces, va a ser, bueno, estos resultados intermedios van a tener que ver con la cuestión del proceso, ¿no? Y estos resultados finales tienen que ser, entonces, por un lado, el mayor acceso a los alimentos y poder reducir la inseguridad alimentaria. Entonces ahí yo también ya voy a estar definiendo, bueno, hay tal población, tal grupito dentro de la población total que está en mayor riesgo, ¿no? de caer en la inseguridad alimentaria. Y también, bueno, accesos a consumos más saludables, ¿no? Lo que decíamos de la dieta equilibrada, nutritiva. Acá vemos entonces el proceso de operacionalización, es decir, vamos a partir de estos conceptos que pueden ser, que son abstractos, y que necesitamos poder traducirlos en términos empíricos, ¿sí? Porque, digamos, vamos a tener que ponernos de acuerdo acerca de cómo medir aquel concepto abstracto, ¿no? Una vez que ya con mucho esfuerzo pudimos definir sobre qué vamos a estar hablando y tratando en nuestra institución, bueno, vamos a tener que definir también cómo lo vamos a medir. Entonces, ven, por un lado tenemos la dimensión, que es el concepto, es abstracto, y tenemos, por un lado, la seguridad alimentaria, los consumos alimentarios en los hogares y la participación en el plan tarjeta alimentar. Como vemos, estas dimensiones están en estrecho vínculo con esto, ¿no? Que son digamos, nuestros objetivos a evaluar. ¿Sí? Esto es muy importante, tienen que tener coherencia, ¿sí? Digamos, tiene que tener mucha consistencia interna en lo que estamos haciendo, ¿sí? Bien, entonces, seguridad alimentaria. El indicador, entonces, bueno, será sobre inseguridad alimentaria, lo describimos a este indicador, entonces, es la percepción de experiencias de hambre por problemas económicos durante los últimos 12 meses. Aquí es muy importante también, se introdujo la ventana de tiempo, ¿sí? Bien. Porque esto también podríamos preguntarle por el último mes, por ejemplo, ¿no? Bien. La de 12 meses, justamente, nos va a estar hablando de esto, de la inseguridad alimentaria severa, es decir, son personas que constantemente están teniendo sensación de hambre por falta de dinero para ello, no por una cuestión, supongamos,
no por una cuestión emocional, alguna cuestión más vinculada a eso, no, es justamente por falta de dinero. Bien. Acá es importante el punto de las ventanas de tiempo de los indicadores. La ventana de tiempo de los indicadores nos hace referencia a una pregunta que va a tener una ventana de tiempo de tipo retrospectiva. Es importante el punto porque todas las personas tienen que tener el mismo marco de referencia para responder, en este caso, sobre los eventos de inseguridad alimentaria. No es lo mismo que coloquemos 12 meses que coloquemos 3 meses, ¿no? Es claro que si colocamos una ventana de 12 meses, la probabilidad de incidencia de la problemática va a ser mucho mayor que si ponemos una ventana de tiempo de 3 meses. Pero además esa ventana de tiempo tiene que ver con el proceso de implementación de nuestro programa, porque nosotros podríamos no haber tenido oportunidad de medir el fenómeno en una línea de base inicial. O sea, al momento de iniciar el programa, está claro que es el momento ideal para comenzar el proceso de monitoreo. Pero también sabemos que muchas veces no tenemos esa oportunidad y nuestro proceso de monitoreo comienza de modo más tardío. Y entonces las preguntas retrospectivas con ventanas de tiempo pueden ser muy valiosas para recuperar eventos anteriores. También tenemos que tener en cuenta la ventana de tiempo si nuestros estudios son de monitoreo periódico a lo largo del tiempo, porque entonces la ventana de tiempo tiene que ver con ese monitoreo. Si nosotros hacemos un estudio periódico una vez por año, esta ventana de tiempo va a ser adecuada. Pero si nuestro monitoreo es más cortos, ¿no? Cada 3 meses, tendremos que cambiar la ventana de tiempo de estas preguntas. Con lo cual, la temporalidad, el marco de referencia de nuestras preguntas es relevante y tiene que combinarse con la dinámica de las mediciones, del monitoreo que vamos realizando sobre la misma población. Bien. Bueno, vemos acá que para este indicador vamos a utilizar 2 preguntas puntuales, ¿no? Y son 2 preguntas separadas que le vamos a hacer a la persona. Por una parte se pregunta por haber pasado, haber tenido hambre, en el caso de las personas adultas, y en el otro caso, si algún niño o niña del hogar pasó por hambre por no tener comida suficiente, ¿no? En ambos casos, bueno, las posibilidades de respuesta, ¿no? Esta es una pregunta de tipo cerrada, es dicotómica, es decir, que tiene 2 posibilidades de respuesta. Vemos que son sí y no, ¿no? En un caso, bueno, esto podemos codificarlo así como está acá, por ejemplo, 1 y 2, o 0 y 1, también. Bien. Bien, vayamos, por ejemplo, a este caso, que es una dimensión que tiene 3 indicadores. Bueno, por cada indicador, aquí pusimos una pregunta. Vemos también, por ejemplo, en esta forma de relevar, ¿no? Que esto es una escala Likert, ¿no? En el mes pasado, ¿con qué frecuencia hizo compras en alimentos con el dinero de la tarjeta alimentar en los siguientes comercios? Pero el alimento en su barrio siempre, muchas veces, pocas veces, nunca, en un pequeño comercio, en un pequeño supermercado de barrio. Es decir, ahí estamos relevando exactamente dónde se utiliza esta tarjeta, ¿no? Bien. Por ejemplo, acá, también en este ítem, lo que vemos es que la persona dice, en la última compra de alimentos llevó, y aquí incluye una lista de... Ven, esta es una pregunta de tipo cerrada de múltiple opción, porque no se tiene que quedar con una sola. En este caso sí, es sí o no. En este caso puede elegir más de una opción. Y ahí entonces estamos viendo si, digamos, aquí vamos a poder monitorear si la persona va cambiando sus hábitos con respecto a comprar alimentos correspondientes a una dieta equilibrada,
¿no? La persona puede entonces elegir más de una opción de estas. Bien. Aquí directamente este indicador va a apuntar a digamos, a un número, ¿no? En el último mes, ¿qué monto total percibió por la tarjeta alimentar o como adicional para alimentos junto con la UH, ¿no? Esto es una cantidad en pesos, ¿sí? Esta forma de preguntar acerca de este dato tiene la ventaja de que luego vamos a poder sacar promedios, ¿no? Vamos a poder hacer cuentas aritméticas. Bien. Entonces, lo que vemos acá es que hay indicadores que pueden estar relevando el proceso, hay indicadores que pueden estar relevando el resultado, ¿no? Vemos acá también los que son de tipo objetivo, ¿no? Por ejemplo, en la última compra de alimentos usted llevó, bueno, y ahí lista los alimentos, esto es algo concreto, y lo de la experiencia de hambre, por ejemplo, ya, bueno, es más subjetiva, digamos. Acá hay una pregunta. Bien. Chau, genial. Bien. ¿Se entiende entonces cómo es este proceso? ¿Sí? Bien. Súper claro. Sí, Vamos la verdad entonces que a sí. una última cuestión, que son las muestras y el tiempo, ¿no? Muy vinculadas a las cuestiones de la ventana de tiempo que acaba de mencionar Janina para formular los ítems. Vamos a poder hacer entonces, digamos, la muestra es el grupito que yo estoy considerando como población meta, ¿no? Entonces, yo puedo hacer un estudio singular estático, es decir, en un momento hago el relevamiento y, bueno, sacaré los resultados de ese momento en particular. Pero también lo que yo puedo hacer es hacer un estudio retrospectivo, y entonces yo le consulto a la persona, o utilizo registros administrativos, de un tiempo pasado, ¿sí? Bien. Digamos, supongamos que el relevamiento lo hago hoy, o bueno, este mes, pero trata sobre cómo transitó la pandemia, supongamos, ¿no? El tema con estos estudios es que hay que apelar al recuerdo, y muchas veces, bueno, digamos, sobre todo cuando el estudio trata sobre periodos muy pretéritos, bueno, nada, el olvido va haciendo lo suyo, y se pierde la calidad del recuerdo, ¿no? O sea, la exactitud de lo que realmente ocurrió en aquel entonces, sea por, bueno, cómo se sintieron con el aislamiento, supongamos, ¿no? Bien, o qué problemas le trajo, o qué ventajas le trajo el aislamiento, o digamos al principio, cómo consideró la medida del aislamiento, y quizás ya nos olvidamos de qué pensé exactamente cuando me enteré de la medida. Fue hace más de 2 años. Bien. Claro, está redondeando porque ya estamos en hora. Bárbaro. Entonces tenemos los estudios repetidos, ¿ven? Pero que no hay un mismo intervalo de tiempo entre uno y otro. Hay estudios periódicos en que sí, los intervalos de tiempo son iguales, y hay estudios continuos periódicos. También tenemos a los registros administrativos que están, que están relevando datos constantemente, ¿no? Como veíamos, los registros administrativos sobre natalidad, bueno, cada vez que nace una persona, se incluye el dato. Bien. Entonces, breve resumen que debemos tener en cuenta para diseñar nuestro propio instrumento de medición. Bueno, en primer lugar tiene que estar en línea con el marco lógico y con aquello que podamos atender de nuestra organización. Esto es muy importante. Bien, entonces elegiremos la modalidad de administración que más convenga en cuanto a llegada a la población, en cuanto a los costos económicos y de tiempo que tenga tanto el relevamiento como el procesamiento, en cuanto a la estructura del cuestionario, ¿no? Esto también lo vamos a tener que plantear. Digamos, tenemos que preguntar sobre todos los fenómenos que estamos estudiando, pero con parsimonia, es decir, tampoco tenemos que extendernos con
no sé, 1000 indicadores, porque vamos a estar cansando mucho a la persona cuando le estamos preguntando y la entrevista dura un montón de tiempo, ¿no? Entonces tenemos que lograr la parsimonia y construir aquellos indicadores significativos, ¿sí? Bien, y la forma también en que redactamos las preguntas, como mencionamos, bueno, tienen que ser breves, sencillas, que las entienda todo el mundo, ¿sí? Tiene que, digamos, si son cerradas va a ser mucho más fácil procesarlas, porque simplemente es asignarles un código, como veíamos en el ejemplo de las madres, que decían, bueno, cuál es la preocupación, la mayor preocupación en torno a la crianza del bebé. Y las preguntas abiertas van a requerir mayor trabajo de elaboración, pero nos permiten tener más detalles acerca de la perspectiva de la persona, ¿no? Y por otro lado, bueno, sobre el uso del tiempo en los diseños, bien, el cuestionario puede utilizarse en un solo momento o en varios momentos, y entonces allí vamos a poder tener comparaciones, justamente pensando en el monitoreo. Para hacer el monitoreo, como mínimo vamos a tener que tener una medición al inicio del programa y una medición al final, y también con respecto a las muestras podemos pensar, bueno, este cuestionario se lo aplicamos a la población que viene a nuestras organizaciones y que va a formar parte del programa, o también vamos a implementarlo con un grupo de muy similares características sociodemográficas, pero que no participa. Entonces ahí vamos a poder hacer comparaciones tanto intragrupo, a lo largo del tiempo, como intergrupo, ¿sí? Y con eso vamos a poder generar información acerca de los resultados que está teniendo nuestro programa. Bien. Hasta aquí llegamos con los temas de hoy. ¿Hay algún comentario acerca de las experiencias de ustedes con respecto a esto? Yo voy a hacer un breve comentario muy cortito, Dale. porque estamos en hora, para Sí. tomar lo que es con un delay bárbaro, pero Bárbara al principio de la conversación contó que desde que participé yo cuando trabajaba en la red de Banco de Alimentos, yo hacía algún tipo de pedido de información, y quiero rescatar que por lo que lo hacíamos en ese momento, era para poder nosotros, por ahí, no desarrollar un análisis sociológico de los datos. Era para poder comunicarle a la población en general, para poder comunicarle a usuarios finales qué es lo que está haciendo el Banco de Alimentos, a quién atiende, y sobre todo para que con esos datos que se pueden comunicar, poder pedir fondos, poder justificar los pedidos de ayuda que se vienen haciendo por teniendo caracterizada a la población. Entonces, ese sentido tenía hacer el relevamiento en todos los bancos de alimentos. Era solamente rescatar eso. Exacto, cuanta más robustez logremos en cuanto a la población que atendemos y al problema que tienen y de los recursos con que contamos, también vamos a ganar justamente en lo que veíamos de la consistencia de lo que hacemos en la organización, ¿no? Sí, es muy importante eso, sobre todo, bueno, digamos, para las cuestiones de patrocinio o de control también, ¿no? Hay veces que nuestra organización está subsumida a organismos, por ejemplo, estatales de control. Ahí tenemos que poder decir exactamente qué hacemos, y con quiénes lo hacemos, y en qué términos, con qué recursos, ¿no? Sí. Bueno, les cuento que las próximas 2 sesiones vamos a trabajar en el diseño de Google Form y de construcción de resultados con Excel. Vamos a ver principalmente los mayores problemas que podemos tener, o cómo podemos subsanar problemas que trae este instrumento, que es muy valioso, como es el Google Forms, pero que también tiene muchísimas limitaciones, y que si conocemos algunos de sus trucos, podemos potenciar mejor su uso. Y luego, cómo podemos producir información, bueno, que seguramente univariada se produce con el mismo formulario o con un Excel, pero que también podemos hacer análisis bivariados con estos instrumentos que pueden ser de utilidad.
Esto para no entrar en herramientas más sofisticadas de procesamiento de datos estadísticos, ¿no? Bueno, hasta acá estamos. Estamos, muchas gracias por conectarse, gracias Carolina, gracias Janina, y nos vemos el viernes que viene, que tengan buen fin de semana, les mando un saludo. Muchas Bueno, gracias. Bueno, un gusto. Buen Hasta fin de luego. Semana. Que estén bien, hasta luego. Adiós.